Estoy diciendo que sigan ahora ustedes. Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Eso es como necesitamos manejarlo. Después viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Aquí necesitamos. Esa es la primera clase que nos enseñaban cuando nos daban el famoso probautismo, la lección del probautismo. Y teníamos que entregarlas así como se lo estoy diciendo. Y obviamente que en estos últimos tiempos, hay que ser honestos, la mayoría de los hermanos no la manejan de esta manera. Y ojalá que cada uno de nosotros, pues y ojalá todos los hermanos que, y aunque no están con nosotros, deberían de aprender así la palabra del Señor. Miren, siempre está diciendo las demás iglesias, los pentecostales, los centroamericanos, de que los bautistas conocen de Biblia, pero no manejan la Biblia. Da tristeza cuando uno dice un libro y lo están buscando por todos los lados o se van al índice. Yo creo que a estas alturas ya nosotros debemos de manejar muy bien la palabra del Señor. También hablábamos, hermanos, que la Biblia es el libro que trasciende el tiempo, el espacio. Es increíble que ha existido desde que la Biblia está en la tierra, todavía sigue existiendo. Es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. Es la única manera como Dios habla con el hombre. Me estaban preguntando dos hermanos aquí en la iglesia sobre la oración, porque siempre se ha enseñado de que la oración es un diálogo con Dios, una conversación con Dios. Eso no es cierto. Los que escuchan Ondas de Luz dicen diálogo con Dios. Y hermano, en un diálogo participan dos o tres personas y comparten ideas. Pero cuando nosotros estamos orando al Señor, es un monólogo. Cerramos los ojos si es que lo cierran algunos, nos arrodillamos si es que alguien se arrodilla, y con el pensamiento o algunos con palabras fuertes, comienzan a decirle al Señor muchas cosas. Confiesan sus pecados, alaban al Señor, le dan gracias al Señor, interceden por las necesidades de los hermanos, etcétera, etcétera. Y por último tienen que orar por ellos mismos. Pero recibimos respuesta. Señor, estoy enfermo, saname. Recibimos respuesta. No. Señor, tengo este problema, ayúdame. Recibimos respuesta. No. De la única manera como nosotros recibimos respuestas es a través de la palabra del Señor. Por eso yo he dicho y le decía a los hermanos, no es así. Cuando uno ora, uno le cuenta al Señor, comparte al Señor todo lo que hay internamente. Obviamente que la oración tiene que estar bien marcada, pero necesitamos abrir la Biblia. Y en un momento dado, el Señor va a dar la respuesta. La respuesta puede venir en ese mismo momento, o como decía mi Padre que está en la patria celestial, Dios contesta a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas veces, la mayoría de veces, la respuesta está en este sagrado libro. Es la única manera como Dios se comunica con nosotros. Si es cierto, dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Claro, porque esa información, ¿dónde la recibimos? En la palabra de Dios. Por eso es que decimos, los cielos fueron creados por Dios. ¿Por qué nosotros decimos que los cielos fueron creados por Dios y todo lo que existe? Por lo que dice este libro sagrado.
a través del tiempo, de las edades y el espacio del tiempo, la palabra del Señor siempre ha estado y va a estar incluyendo en el tribunal de Cristo y va a estar también en el gran trono blanco. Es increíble, ¿no? Que trasciende el tiempo, el espacio, las edades. Ahora, abran segunda de Pedro capítulo 1. En segundo lugar, hermanos, déjeme decirle, la Biblia es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Yo le decía a mi hijo Félix y a Jonathan, ahora que estamos platicando de la palabra del Señor, hay Biblias de estudios. La Biblia de MacArthur, la Biblia de Scofield, la Biblia de Thompson. Estos hermanos hicieron estudios y la pusieron en el libro La Palabra del Señor, pero eso no es inspiración de Dios. No, solamente los 66 libros, solamente los 1189 capítulos, los 31.163 versículos. El problema es que los hermanos que han comprado estas Biblias de estudio, entonces creen en lo que los hermanos piensan y lo toman en consideración como si fuera cierto. En el instituto, cuando yo daba clase, le decía a los muchachos, los libros teólogos de teología que tenemos no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Es la interpretación del estudio, la teología exactamente que hacen muchos hombres, pero trae sus errores. En cambio, cuando hablamos de la Biblia, hermano, la Biblia no tiene errores. No tiene errores. Y aunque vamos a ver algunos casos más adelante, pero la verdad es que la Biblia ha sido inspirada. Fue inspirada por Dios y es inspirada por Dios. De tal manera que al día de hoy nosotros no necesitamos más libros. Todo lo que Dios quería que nosotros supiésemos está aquí en este libro. Por eso es que yo he sido claro en nuestra iglesia que todo lo que se predique y se enseñe desde este púlpito debe estar contenido en la palabra de Dios. Este asunto no es de razonamiento, de que yo creo, que yo pienso. Y el gran problema y el gran lío en las iglesias, que los hermanos le creen más al pastor que lo que dice la Biblia. Y este es un error. Acuérdense lo que el apóstol Pablo dijo, sea Dios veraz, todo hombre es mentiroso. Cualquier posición que nosotros digamos tiene que estar sustentada y avalada por la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1. Si lo tienen, hermano. Versículo 20, versículo 21. Dice de la siguiente manera. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la gente allá afuera? La Biblia es un papel y el papel aguanta lo que le pongan. Y dice la gente, ¿y quién escribió la Biblia? No fueron hombres, pecadores. Obviamente que es cierto. Fueron hombres, pero no plasmaron lo que ellos quisieron, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y lo está diciendo el apóstol Pedro en el versículo 21, al finalizar. La Biblia es inspirada por Dios. El hálito, el aliento de Dios está en este sagrado libro, la palabra de Dios. Y hermano, bien hacemos nosotros en no poner duda en lo que dice la palabra del Señor.
¿Saben cuál es el problema? Las interpretaciones. Ahí está el problema. Aparentemente existen contradicciones, que un grupo de evangélicos dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa. El problema son las interpretaciones, pero la Biblia no tiene errores, no contiene errores, es la palabra de Dios, inspirada por Dios a través de casi 1600 años. Fue compilada la palabra de Dios. Fíjense ustedes, 40 escritores Dios utilizó para este libro precioso. 39 de ellos judíos y solamente un gentil. ¿Y quién fue el gentil? Lucas. Lucas escribió dos. Escribió el libro que se llama Lucas y escribió el libro de los Hechos. Pero después de esos dos libros, todos los escritores fueron judíos. Es interesante. ¿Saben que cuando Dios se dio a la tarea de formar este pueblo israelita, lo hizo con un triple propósito? ¿Y cuáles fueron esos propósitos? Bueno, número uno, que a través de Israel viniera el Mesías del mundo. Hermanos, tenemos un Salvador que es judío. Es la verdad. Todos conocemos esa historia. ¿Y dónde la aprendimos? De la Biblia. ¿Cumplieron los judíos con este propósito? Sí cumplieron. Y aunque el diablo trató de una u otra manera extirpar, allá en Mateo capítulo 2, cuando los magos llegaron ante Herodes, y Herodes dijo, cuando lo encuentren, regresen, porque yo también quiero adorarlo. Y lo que él quería era matar a aquel niño que había nacido en Belén. En segundo lugar, fíjense ustedes que cuando Dios crea este pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob, sencillamente para que ellos fueran las luminarias en el mundo, que ellos fueran los testigos, que dieran testimonio del poder de Dios, pero no cumplieron. Ahora ese trabajito fue transferido a la iglesia, que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también dice el apóstol Pablo en Filipenses que nosotros somos luminarias. Y el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 16, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en tercer lugar, para que ellos fueran depositarios de estas palabras que nosotros hoy tenemos. Es interesante, hermano, que la Biblia fue escrita en diferentes épocas, en diferentes tiempos, pero hay una unidad intrínseca o hay una unidad monolítica, no hay contradicción. Y todos debemos de entender que el plan de la Biblia es presentar a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí está todo lo que Dios necesita o necesitaba darle a conocer al mundo. Todo, hermano, aquí está en la Biblia. Es el libro más completo que existe, pero sobre todas las cosas, nosotros necesitamos entender que este libro es el pensamiento de Dios que nos llegó para nuestras vidas. Miren, cuando uno compra un televisor, ¿qué viene en la caja? Viene un manual. Compra uno un celular nuevo, moderno, ¿qué es lo que viene consigo? Viene un manual. Y cuando Dios creó al hombre, también entonces Dios dejó un manual. ¿Y cuál es el manual? La palabra de Dios. Ahora hay que entenderlo, he dicho a través de este estudio. En el jardín
En el huerto del Edén no había Biblia. ¿Y por qué no había escrito? Bueno, porque Dios platicaba con Adán y con Eva. No había pecado, no había necesidad de ellos. Tenían una comunión plena con el que vive por los siglos de los siglos. No había necesidad. Pero cuando forma el pueblo de Israel, acuérdense que los saca de Egipto, los lleva al desierto y en el monte Oreb el Señor le dice a Moisés, sube al monte Oreb, recibió el decálogo y el gran trabajo que tuvo que hacer Moisés, sencillamente darle interpretación a todos los 10 mandamientos. Y comenzaron las leyes ceremoniales. Muchas leyes se hicieron, pero basadas y sustentadas, y sin lugar a dudas, por obra del poder del Espíritu Santo, dándole sabiduría a Moisés para escribir cuáles eran las orientaciones que el hombre debía de seguir. Hermanos, en este libro hay salvación y vida eterna. A través de este libro, el hombre puede entender que sin Dios no puede hacer nada. A través de este libro, es el libro bestseller donde hay consejo para todos. Pero si lo ponemos en tela de duda, es triste, hermanos, de pronto encontrarse con gente y pastores que dicen que Jesús no va a venir. Otros pastores dicen que no existe infierno. Otros pastores dicen que algunos libros de la Biblia no son inspirados por Dios. Ese es un error craso. Porque el día que dudemos de este libro, hermanos, saben que nosotros habremos perdido todo. El día que yo dude de este libro, entonces no sé dónde voy a anclar mi fe. Y ojalá que usted y yo, hermanos, podamos entender esto. Y a la hora que alguien trata de mofarse, de burlarse, bueno, hay que tener mucho cuidado. Habrá en Apocalipsis, capítulo 22. Es tan terrible este asunto. Lo que le quitan, le añaden a la palabra del Señor, van a tener un gran problema delante de la presencia del Señor. Ahora, hay que ser honesto. Hay problemas en cuanto a las versiones, eso sí. Lamentablemente nosotros no hablamos hebreo. El Antiguo Testamento lo entendería muchísimo mejor hablando hebreo. El Nuevo Testamento, la mayor cantidad del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Si supiéramos esa lengua, entonces entenderíamos mucho mejor. Hay muchas versiones, pero nosotros aceptamos de que esta es la palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, versículo 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No debemos jamás ni quitarle ni añadirle. Dice la gente, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No hay nada en la palabra del Señor. Son inventos. Pero la gente le está creyendo más a los inventos que a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, resumiendo todo lo que he dicho, este libro ha sido inspirado por Dios. Llamó a tantos hombres. El Espíritu Santo los inspiró para que escribieran lo que la humanidad necesitaba entender. Ahora, hay una verdad absoluta. Este libro es solamente para Israel.
y para la iglesia. Es una carta que nos vino del cielo para nuestras vidas, pero para el pecador es cualquier libro. Cuando vamos en la calle, y aunque sea un tratadito, cuando nosotros estamos regalando un tratado y regresamos de nuevo y pasamos por la misma calle, ¿dónde encontramos los tratados? En el suelo. Y si fuéramos a regalar Nuevos Testamentos de unos pequeñitos azules, los tirarían también, porque creen que es un libro. En las cárceles se fuman el Nuevo Testamento, hoja por hoja. Y son cosas reales que lo estoy diciendo. ¿Cómo pisotean lo que dice la palabra del Señor? Ahora, ¿pueden ser salvos? Sí pueden ser salvos. Porque el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. Aquí lo que la gente tiene que hacer, aceptarlo o negarlo. Punto. No hay nada más. Como dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos aquellos que creemos que libro fue inspirado por Dios y todos aquellos que luchamos, batallamos para vivir conforme a las enseñanzas de este libro, hermanos, nos va a ir bien. Vamos a ser de larga vida, como lo dice la palabra del Señor. Así que, aunque sea el Antiguo Testamento, tiene que ver con la iglesia. Vamos a leer, por favor, dos pasajes más. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Qué tristeza causa cuando la gente dice yo no creo en ese libro. Ahora, si alguien no cree en este libro, dígame usted, ¿cómo le vamos a hablar del Dios? Si ese Dios está en este libro. ¿Cómo? ¿Cómo le podríamos comprobar a la gente que lo que dice la Biblia es cierto? Aquel que llega al infierno, bueno, tiene que morirse para darte cuenta. Y una vez que llega al infierno, ya eso es tardío. Ya no hay solución. Y el problema entre los cristianos ya no se trata de inspiración de la Biblia. Ahora se trata de interpretación de la Biblia. Dice el versículo 16. Vuelve a repetir exactamente lo que yo he estado mencionando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Los 1189 capítulos. Claro. Los 31.163 versículos que contiene este libro. Claro. Toda. Aún más, hermano. Los puntos, las comas, las interrogantes, los signos de admiración, los dos puntos, punto y coma, todo lo que está ahí ha sido inspirado por Dios. Y le voy a dar una muestra. Miren, no pierdan esta segunda de Timoteo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Sabe que en el instituto por lo menos se les pide al estudiante que tenga primaria, que sepa leer. Y aquí en la iglesia muchas veces ni sabemos leer bien, porque no respetamos las comas, no respetamos los puntos, no respetamos el signo de admiración, los signos. Pasamos como que, y cuando uno no respeta la gramática, se le pierde el sentido a la Biblia. Totalmente. Dice el Evangelio San Lucas. Si lo tienen, hermano.
capítulo 23, le dije 24, ¿verdad? Pero es el capítulo 23. Solamente para demostrar la gramática que no se emplea en la Biblia, trae grandes confusiones. En el versículo 42 estamos hablando, o estoy hablando, o quiero hacerme referencia al ladrón de la cruz, al de la derecha, al que comúnmente se le llama el buen ladrón. Claro, se robó el cielo. En el último momento de su existencia, logró estar en la presencia del Señor. El 42 dice así, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue la petición. La respuesta de Jesús fue, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia que tiene los mal llamados testigos de Jehová, donde dice hoy, le pusieron 2 puntos. No sé si alguno de ustedes tiene en su casa la famosa chocoya de los testigos del diablo. Entonces, miren ustedes cómo la gramática cambia el sentido, si eso fuera cierto. Dice, de cierto te digo hoy, si estuvieran los 2 puntos, ahí finaliza la expresión. ¿Y cuándo sería ese hoy? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un mes, puede ser en cualquier tiempo. Por eso es que los testigos dicen que nadie va al cielo. Pero este texto, sencillamente, si le quitaran ellos los 2 puntos, entonces estarían en concordancia con lo que dice la palabra del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón de la cruz? En cuanto yo muera, en cuanto tú mueras, nos vamos a encontrar en ese mismo momento. Y en ese mismo día, independientemente la hora, aunque sabemos que Jesús murió a las 3 de la tarde, posiblemente los otros ya estaban muertos o no estaban muertos, no lo dice la Biblia, pero el ladrón de la cruz se encontró con Jesús en el paraíso. Por eso es que exactamente toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan ustedes de qué prediqué el domingo? ¿En qué pasaje prediqué? En un versículo donde aparentemente no hay nada. En Juan capítulo 7, el versículo 53, creo que fue. ¿Y qué dice Juan capítulo 7? Hermano, 7:53. Ahora, y aparentemente ese versículo no tiene nada. Cuando digo no tiene nada, que no tiene sustancia, aparentemente. ¿Y qué dice el versículo? Y cada uno se fue a su casa. A ver, díganme usted, ¿qué tiene de enseñanza para mí? A leerlo. Pero si ese versículo está ahí, así como está escrito, es porque hay enseñanza. Porque exactamente es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y añadió el apóstol Pablo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, nada más. El 17 lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y escuche bien, no dice para el incrédulo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, pero ¿a quién? Al hombre de Dios, a la mujer de Dios, no al inconverso, porque el inconverso no cree en esto.
Y aunque muchos religiosos tienen este libro como un talismán, donde van a ahuyentar al diablo, donde van a ahuyentar a los demonios, que es irrisorio, eso no es cierto, pero es para el pueblo de Dios. Así que, hermanos, la Biblia es Dios hablando a mi vida. Qué mal nosotros tratamos este libro sagrado. ¿Qué suele suceder con este libro? Lo llevamos a la casa y ¿dónde lo tenemos? Empolvado. Y lo agarramos hasta el próximo servicio. Y aquí está Dios hablando a nosotros. Y no queremos que Dios se comunique con nosotros. Y de pronto en la oración decimos, Señor, háblame y decime cuál es tu voluntad. Y dice el Señor, pues ahí está en el libro lo que yo quiero decirte a ti. Hay un irrespeto a este sagrado libro, la palabra de Dios. Pero la importancia en esta ocasión, exactamente que usted y yo entendamos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. ¿Necesitamos otros libros? No. ¿Sabes lo que hacen los testigos de Jehová? Sí, dice la Biblia, pero este libro le va a ayudar a entender la Biblia. Es cierto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Biblia se interpreta a sí misma? Que no necesita otros libros. No. Veamos Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Y con este ejemplo nos vamos a despedir. Apocalipsis capítulo 17. La Biblia se interpreta por sí mismo. ¿Sí lo tienen? Dice así. Versículo 1. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una gran ramera sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo lo entenderían ustedes? Bueno, entonces podríamos inventar cualquier cosa. La gran ramera está entonces en un barco. Estoy dejando que el pensamiento corra. Este es el asunto de interpretación. Y entonces en el barco está sentado sobre muchas aguas. ¿Dice eso la Biblia? No. Es una interpretación antojadiza. Pero ¿cómo hago entonces para entender de que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas? Versículo 15. Está la respuesta. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que estoy enseñándole a ustedes, que la Biblia no necesita otros libros. Ella se contesta así sola. Por eso es que va así sobre lo que dice la Biblia. Ahora es cierto que existen otras herramientas de libros de grandes estudiosos, los que manejan muy bien el hebreo, los que manejan muy bien el griego, pero son pensamientos humanos. Extraen algunos versículos y tratan de darle una interpretación más o menos. Y aquí es donde uno tiene que tener sumo cuidado.
La Biblia se interpreta por sí sola. Miren que ustedes qué error más craso sería que yo le dijera, hermano, miren, después de la Biblia, compren este libro porque este libro le va a ayudar a entender la Biblia. Hombre, y la gente le crea al pastor. Se haría un excelente negocio, ¿no? Excelente negocio. Pero la Biblia no necesita otro libro. Lo que necesitamos, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. No dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si yo tuviera una carta y se la diera a leer a cada uno de ustedes, les aseguro que habrían demasiadas interpretaciones. Cada quien la entendería de su punto de vista, de su razonamiento. Pero la diferencia de la Biblia es como fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Esto indica que necesitamos tener una uniformidad en su entendimiento de la palabra del Señor. Pero para entender la Biblia, necesito estar en plena armonía con la tercera persona de la bendita Trinidad. Ahí está el problema. Los católicos tienen Biblia, pero no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque para entender la Biblia necesitan a la tercera persona de la bendita Trinidad. Hermano, la Biblia es inspirada por Dios. Y voy a dejar abierto el tercer punto. La Biblia es el alimento de mi vida. La Biblia alimenta mi espíritu y controla el alma. Eso es lo que pretende. Y lo vamos a ver el próximo jueves si el Señor nos da vida. Pero no olviden que la Biblia es inspirada por Dios.